Los videojuegos han formado parte de mi vida desde siempre. Casi podríamos decir que nací con un mando bajo el brazo. Y si hay un género de videojuegos que ha destacado por encima de los demás en mi vida, ese ha sido el de los juegos de carreras. La idea de poder mezclar distintas pasiones me ha fascinado desde que era pequeño. Supongo que por eso lo disfruto tanto. Pero si hoy voy a hablar de juegos de carreras, no será por algo bueno precisamente. En este vídeo voy a repasar la historia de la Fórmula 1 dentro del mundo de los videojuegos y también analizar su estado actual en la industria y qué podemos esperar de cara al futuro. Así que sin más, empecemos con esto. The three-way microprocessor console. Start with this roaring road race. Gun the throttle. Faster. A crash. Score. Si hablamos de los primeros juegos de carreras, nos tenemos que remontar a las máquinas electromecánicas. Estas máquinas funcionaban mediante una combinación de objetos mecánicos controlados por el jugador y una serie de componentes electrónicos que respondían a las acciones del jugador, siendo una especie de enlace entre los juegos mecánicos y los juegos electrónicos. En 1941 nos encontramos con Drive Mobile, de la compañía International Motoscope. Este juego consistía en recorrer Estados Unidos desde Nueva York hasta Los Ángeles en coche, intentando conducir por dentro del carril el máximo tiempo posible. Si lo hacías, se encendía una luz verde y avanzarías más rápido entre ciudad y ciudad, pero si te salías del carril, se encendía una luz naranja o roja y tu avance por el mapa se veía ralentizado. Cada vez que llegabas a una nueva ciudad conseguías 1000 puntos y un punto blanco se iluminaba en el mapa indicándote dónde estabas en ese momento. Más adelante sacaron otras versiones de este mismo juego, como un modo multijugador llamado Cross Country Race, que salió en 1948, o un modo de juego donde jugabas sentado llamado Drive Yourself Road Test Drive, que salió en 1954. En los años 60 apareció Speedway, de la compañía Chicago Coin, que al igual que los juegos antes mencionados, consistía en conducir lo más rápido a través de un circuito, evitando chocar con otros coches o con los lados de la carretera, mientras acumulabas la mayor cantidad de kilometraje posible antes de que se acabase el tiempo. Ya entrados en los años 70, las máquinas electromecánicas fueron desapareciendo paulatinamente al mismo tiempo que empezó el auge de sus sucesoras, las máquinas arcade. Estas máquinas seguían contando con elementos mecánicos para que el jugador interactuase con él, así como también circuitos integrados, aunque estos últimos fueron sustituidos por los microprocesadores programables a lo largo de la década. Aquí aparecieron muchos títulos interesantes con toda clase de innovaciones, como Grand Track 10 de Atari, un juego en donde, otra vez, tenías que conducir un coche a través de un circuito, acumulando la máxima cantidad de puntos antes de que se acabase el tiempo. Lo que hacía especial a este juego, aparte de poseer el título de ser el primer videojuego de conducción de la historia, es que contaba con una caja de cambios con 2 marchas y reversa. Y al año siguiente salió una versión del juego pero para 2 jugadores. Otro título interesante era Speed Race, de Tide, otro juego en donde teníamos que conducir en una línea recta mientras esquivábamos a los coches que íbamos adelantando, pero ahora en scroll vertical. Contaba con 2 dificultades, fácil o difícil, siendo el primer juego de carreras con elección de dificultad. De esta época, aún también podemos destacar algunos juegos electromecánicos tardíos, como The Driver, de la compañía japonesa Casco, un juego que consistía en colocar el volante en la posición correcta, mientras que en la pantalla se reproducía una película de 8 mm de un coche rojo al que estabas persiguiendo. Aunque si hay que destacar máquinas electromecánicas de esta época, no puedo dejar fuera F1 de Namco, el primer juego en usar el nombre oficial de la máxima categoría. Y al igual que en la mayoría de títulos de la época, el objetivo seguía siendo el de conducir a través de coches más lentos que tú sin chocar con ellos, aunque este juego contaba con una vista de cockpit que era innovadora para la época. También durante esta década aparecieron las primeras consolas, y en ellas encontramos también sus primeros juegos de carreras, los cuales no eran más que versiones menos potentes de las versiones de las máquinas arcade, como Street Racer para la Atari 2600 o el juego de carreras para la Coleco Telstar Arcade, que contaba con el que probablemente fuera el primer volante de carreras para jugar en casa de la historia. En los años 80, las máquinas arcade, de la misma forma que sus predecesoras, fueron decayendo en popularidad a lo largo de la década,
El motivo de este decrecimiento se debe, en parte, al famoso crash del 83 que dañó bastante la industria del videojuego, mientras que por otra parte, el crecimiento de las computadoras caseras y más adelante las consolas empezó a opacar a las arcade lentamente. Aún así, siguieron ocupando un lugar importante y siguieron lanzando algunos de los mejores juegos del momento. Y gracias a ciertos avances en las consolas y computadoras caseras, cada vez encontraríamos juegos más ambiciosos, además de que empezamos a encontrarnos con algunos juegos licenciados con nombres de equipos y pilotos de la Fórmula 1. Aquí aparecen títulos como Checkered Flag, un juego de conducción en primera persona que contaba con una simulación como nunca antes en computadoras, con un sistema de combustible y un sistema de daños de motor por sobrecalentamiento. Otro juego importante es el Grand Prix Manager, siendo el primer juego de gestión de carreras de la historia, con un gran nivel de profundidad para la época. Aquí podías contratar a pilotos, gestionar el equipo de mecánicos, invertir dinero en desarrollar el coche o directamente comprar uno mejor, modificar algunas cosas del setup antes de la carrera y hasta podías solicitar préstamos a los patrocinadores y terminar en bancarrota si no cumplías con sus expectativas. También quiero destacar F1 Spirit: The Road to Formula 1, siendo el primer título con el que podríamos llamar un modo carrera, en donde para poder llegar a la máxima categoría, primero tenías que pasar por otras categorías como la Fórmula 3, la Fórmula 3000, coches de stock, rallies y carreras de resistencias. En consolas, los títulos más destacados fueron F1 Race para Famicom en Japón y para Game Boy en el resto del mundo, y World Grand Prix para la Master System, MSX y arcades, en donde este último buscaba ser la competencia del juego de Nintendo. Ambos juegos eran prácticamente iguales, de conducir por un circuito evitando los coches más lentos, pero mientras que el juego de la Gran N era más básico, el de Sega incluía un modo en donde podías crear tu propio circuito y correr en él. Por último, para las arcades, el título más importante fue Winning Run, de Namco, un juego completamente adelantado a su época, siendo el primer juego de Fórmula 1 con polígonos en 3D. Los 90s fueron los años finales de las máquinas arcade. Los salones recreativos perdían cada vez más terreno, mientras que las consolas y computadoras personales se hacían cada vez más potentes, ganando una mayor cuota de mercado. Mientras que los 70s fueron el inicio de los videojuegos de carreras y los 80s fueron el inicio de muchos conceptos que perduran hasta hoy en día, los 90s estuvieron marcados por la evolución técnica y por el asentamiento de las bases de los juegos de carreras actuales, dejando atrás conceptos como el de ir avanzando entre circuitos como si de niveles se tratasen y buscando parecerse lo máximo posible a la Fórmula 1 real. Aquí aparecen una cantidad y variedad de juegos abrumadora, por lo que voy a tener que pasar por arriba muchos títulos importantes como Final Lap 1 y 2, Super F1 Hero, Grand Prix Manager, F1 Exhaust Note y un larguísimo etcétera de títulos que fueron saliendo durante esta década. Los títulos que creo que merecen la pena destacar son Formula 1 de Lancor, el primer juego con licencia oficial de la FIA, que fue considerado por muchos como la experiencia más realista en consolas hasta el momento. Caso similar en PC con la saga Grand Prix de Microprose y F1 Racing Simulation de Ubisoft. Y para las arcades destacaría Final Lap R de Namco y Slipstream de Capcom, los cuales se destacan sobre todo por sus apartados visuales. Lo más importante de esta década llega a finales de la misma, cuando aparecen los primeros juegos de Fórmula 1 oficiales, siendo F1 96 el primero de ellos. Desarrollado por Bizarre Creations y distribuido por Psygnosis, este juego contaba con todos los pilotos, coches y circuitos del calendario, así como también los comentarios de Murray Walker en la versión inglesa, y siguiendo el camino creado años atrás por Electronic Arts con Your Maiden Football, Studio Liverpool estuvo lanzando un título cada año, actualizando los equipos y pilotos título tras título durante una década, siendo una de las sagas más amadas por los fans. Con la llegada del nuevo milenio, las consolas y PCs tomaron por completo la industria, dejando olvidadas a las máquinas arcade. El juego de Studio Liverpool pasó por diferentes desarrolladoras. Primero fue Bizarre Creations, después Visual Science, más tarde Studio 33 y finalmente, a partir del 2002, fue desarrollado por el propio Studio Liverpool. Sin embargo, no fue el único título de Fórmula 1 oficial. Electronic Arts consiguió la licencia del juego y contrató a 3 desarrolladoras distintas para que hiciesen juegos con ella. Image Space Incorporated para los juegos de Windows, Visual Science para los de consola y por último Intelligent Games para hacer F1 Manager en PC, además de alguna que otra compañía extra para algunos ports concretos, como Tiertex Design Studios para la versión de Game Boy Color de F1 Championship Season. Pese a que no les fuese mal a estos, Formula 1 Administration
decidió firmar un contrato exclusivo multianual con Sony, dejando a Electronic Arts sin licencia, pero dejándonos un último juego que es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de carrera de la historia, F1 Career Challenge. Este juego contaba con todas las licencias pertenecientes a Electronic Arts, desde 1999 hasta 2002. Aquí podías crear tu propio piloto, empezando en uno de los peores equipos del 99 y mediante buenos resultados aumentar tu prestigio en la categoría hasta llegar a los grandes equipos. Pero lo que hacía especial a este juego es que al terminar la temporada 99 avanzabas a la temporada 2000, con todos los equipos, pilotos, circuitos y sponsors actualizados a ese año, ocurriendo lo mismo más adelante para las temporadas 2001 y 2002. Por parte de Sony, ellos siguieron creando juegos de Fórmula 1, ahora sí, como único juego oficial hasta el año 2007, en donde perdieron la licencia y la saga llegó a su fin. Su último juego fue F1 Championship Edition, una remasterización del juego de 2006 para la PlayStation 3, que incorporaba una mejora gráfica sobre la versión de PS2. La licencia de los juegos de Fórmula 1 pasó a manos de Codemasters en 2008, lanzando su primer juego al año siguiente mediante la desarrolladora Sumo Digital. Este juego tuvo poco tiempo de desarrollo y eso se nota. Aún así, le sirvió para poder tener un título ese año, mientras en Codemasters trabajaban en el de 2010, su primer juego desarrollado por ellos mismos. Y a partir de aquí tuvimos una entrega anual hasta este año con F1 2024, desarrollado por Codemasters, aunque desde 2021 bajo propiedad de Electronic Arts. El juego, con cada año que pasa, se encuentra en un estado peor, siendo jugado por cada vez menos gente y en el caso del último título teniendo números similares a F1 Manager en PC, un juego que, en principio, aspiraría a tener un número menor de jugadores debido a su temática más de nicho, como ha ocurrido en los 2 años anteriores. El juego tiene muchos problemas que año tras año se van acumulando y ante la pasividad, tanto por parte de Codemasters como de Electronic Arts, han llevado al juego a donde estamos ahora. Así que analicemos los principales problemas que tiene. Para quien no sepa, un motor gráfico es un software que se utiliza para crear y renderizar gráficos en tiempo real. Estos programas proporcionan los recursos necesarios para poder crear un juego, ya sea para poder escribir el código del juego, importar y renderizar assets en 2D o 3D, simular físicas de un objeto modificando sus parámetros y atributos como la gravedad, la masa, las colisiones o la velocidad, importar archivos de imagen, sonido o vídeo y un largo etcétera de cosas que se pueden hacer. Crear un motor gráfico desde cero es complicado y costoso, es por eso que solamente las empresas grandes tienden a usar sus motores propios. Por ejemplo, CD Projekt tiene Red Engine, Ubisoft tiene Anvil y 343 Industries tiene Sleepspace, mientras que los estudios y desarrolladores independientes suelen usar motores de terceros, como Unity, Godot o Unreal Engine. Codemasters tiene el motor Ego Engine, y desde el primer juego de F1 hasta el último han utilizado este motor gráfico en alguna de sus versiones. Para el F1 2009 usaron Neon, el nombre original del motor. Para el 2010 usaron la versión 1.5. Para el 2011 y 2012 usaron la 2.0. Para el 2013 y 2014 usaron la 3.0 y desde 2015 en adelante han usado la misma versión del motor gráfico sin apenas modificaciones, la 4.0. Y que no haya habido un cambio de motor o por lo menos una actualización del Ego Engine es algo que ha lastrado a este juego. Durante los primeros años de esta versión del motor, podíamos ver mejoras con cada nueva entrega, pero desde hace ya un par de años hemos podido ver cómo el Ego Engine no ha podido dar más de sí con los nuevos juegos de Fórmula 1, dando severos problemas de jugabilidad, físicas con comportamientos extraños, una sensación de conducción plana, un aumento en la cantidad y variedad de bugs, una inteligencia artificial con una conducción cada vez más extraña y con un nivel irregular entre circuitos, e incluso entre sesiones en un mismo circuito, con toda clase de crasheos como el famoso Ego Damper y muchos otros problemas que hacen que el juego se termine volviendo injugable. Tener un motor propio y enfocar sus funcionalidades en un tipo de juego en concreto es útil a la hora de simplificar el trabajo y ahorrar tiempo, pero al mismo tiempo genera un problema de limitaciones, que se traduce en una falta de evolución juego tras juego. Un caso notorio en la industria ocurre con el motor gráfico de Bethesda, Creation Engine.
El primer juego en el que se usó este motor gráfico fue con The Elder Scrolls V, en el año 2011. En su momento, este juego marcó un salto en la evolución del género de rol, y a partir de aquí siguieron usando el mismo motor, actualizándose para cada nueva entrega. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue quedando atrás para los estándares de la industria debido a sus limitaciones técnicas y falta de flexibilidad a la hora de diseñar sus títulos, haciendo que cada juego hecho por este motor se sienta el mismo juego pero con una temática diferente, tanto por la jugabilidad como por las físicas, las animaciones e incluso por los bugs. Esto mismo es lo que le está sucediendo a Codemasters con su Ego Engine. Como dije antes, desde F1 2015 hasta F1 2024, el último juego que ha salido durante la grabación de este vídeo, han usado la versión 4.0 del motor, y este periodo se puede dividir en dos partes. Durante los primeros juegos del Ego 4.0 podíamos ver una evolución con cada título que salía. Los juegos podían ser mejores o peores, pero había diferencias sustanciales entre cada título, ya que el motor todavía tenía cierto margen de mejora. Pero llegando a 2020, nos encontramos con que los juegos empezaron a tener cada vez menos evolución respecto a sus títulos anteriores, y cuando intentaban añadir algo nuevo o modificar algo ya existente, esto no terminaba de funcionar del todo bien o directamente se rompía, ya que estaban intentando hacer cosas para las que el motor no estaba preparado en un principio. Según Codemasters, el motor 4.0 que hay ahora no tiene nada que ver con el 4.0 de 2015, y eso es en parte cierto. Con la versión de 2015 hubiese sido imposible implementar ciertas cosas como la realidad virtual, el ray tracing o la resolución 4K, pero al mismo tiempo, tras cada título, hemos visto cómo los gráficos han dejado de evolucionar, cómo las nuevas ideas que incorporan no terminan de adaptarse bien al juego y cómo los mismos bugs se han ido repitiendo año tras año, entre otras cosas. Y ante esto, no deja de salir la duda de que ya sea hora de hacer un cambio de motor, en busca de otro que se acerque más a lo que un juego de F1 oficial tendría que ser. Aunque, obviamente, si no ha habido intencionalidad de cambiar el motor en estos años, ha sido por algo, aunque de esto hablaremos más adelante. Dentro de los juegos de carreras podemos encontrar una distinción categórica en base a su parecido con la realidad. Por un lado tenemos los denominados simuladores, que buscan la experiencia más cercana a la realidad posible tanto en software como en hardware, mientras que del otro lado tenemos los juegos arcade, que se toman sus propias libertades para ofrecer una experiencia que se centre más en la diversión del jugador que en el realismo del propio juego. Esta categorización siempre ha traído problemas debido a que no todos los juegos pueden ser puestos en una de las dos categorías. Para algunos, Gran Turismo es simulación y para otros es arcade, por ejemplo. Debido a esto, surgió una especie de categoría intermedia bautizada como Simcade, que buscaba ser una especie de punto medio para todos esos juegos que no podían estar catalogados en uno de los dos lados. Obviamente, esto no solucionó el problema, ya que ahora teníamos divididos a los juegos Simcade entre los que tiraban más para el arcade y los que tiraban más para el simulador. Dependiendo de la categoría que elijas para tu juego, vas a apuntar a un público concreto que tendrá una serie de exigencias específicas. Es por esto que tampoco creo que tener esta categorización sea algo malo, ya que permite que el juego se pueda acercar más fácilmente a su público objetivo. El problema del juego de Fórmula 1 es que no apunta hacia ningún lado en concreto. Por un lado, quiere mostrarte cómo es la vida de un piloto, e intenta imitar el cómo es un fin de semana, con las sesiones de entrenamiento, clasificación y la propia carrera, pudiendo jugar sin ayudas de conducción, con el HUD quitado y en realidad virtual para tener la inmersión más realista posible. Pero al mismo tiempo, intenta ser accesible para que pueda ser jugado con un mando, con unas físicas que, cuando no se rompen, son bastante permisivas y que a nivel de configuración del coche está todo muy simplificado en comparación con lo que hay en simuladores. Si nos basamos en las definiciones antes mencionadas, podríamos meterlo en la categoría de Simcade, sin embargo, fracasa en el intento. Los Simcades son videojuegos que cuando están bien hechos, son juegos muy divertidos, porque no requieren el tiempo ni la preparación previa para poder ser relativamente competitivos, pero al mismo tiempo puede suponer un reto para el jugador si éste lo desea. Pero cuando estos se hacen mal, termina ocurriendo lo que vemos en los F1 de Codemasters, juegos que para un público más casual pueden volverse frustrantes y que terminen yéndose a otros arcades, mientras que para un público que busque la experiencia más realista pueda volverse plano, aburrido y que terminen yéndose a otros simuladores. No es la primera vez que vemos problemas de este estilo en Codemasters. En Dirt 4 quisieron contentar a todo el mundo añadiendo en un mismo juego un modo casual y un modo simulación, pero al final eso no arregló nada y solo consiguió dividir a la comunidad en dos comunidades distintas dentro de un mismo juego.
Este juego tiene que dejar de intentar ser el juego para todos y centrarse en ser algo más concreto, ya sea para un lado o para el otro, pero no puede quedarse más en un lugar en el que no sabe estar. Los modos de juego de un jugador son una parte fundamental del juego, y dejando de lado modos de juego como los contrarreloj, carrera rápida y similares, lo que nos encontramos como eje del juego son los modos carrera. Estos modos, ya sean el modo piloto o el modo mi equipo, son la parte principal del juego, y tienen un gran problema ya desde base. Creo que todos, cuando hemos jugado a uno de estos modos, hemos tenido una experiencia similar. En el modo piloto elegimos un personaje, el que más se parezca a nosotros porque no hay un editor de personajes, misma situación con el casco, empezamos en un equipo de tabla media o baja y después de 1 o 2 temporadas estamos luchando por el mundial, con un equipo mejor o con el mismo equipo al que hemos mejorado hasta ser de la zona alta. Conseguimos ganar el mundial 1 o 2 veces y después de 3 o 4 temporadas nos aburrimos y dejamos esa partida para empezar otra distinta. Y en el otro modo hacemos lo mismo, pero en vez de crearnos un personaje nos creamos a un equipo. En el juego de Fórmula 1, las temporadas terminan volviéndose monótonas en poco tiempo. Es cierto que este problema han intentado solucionarlo de formas distintas, como que los pilotos puedan fichar por diferentes escuderías, las mejoras en el coche, los cambios de reglamentación entre temporadas, que los pilotos de F2 puedan subir a Fórmula 1 y muchas otras cosas más que han ayudado un poco. Sin embargo, sigue sin haber un motivo para seguir jugando después de haber ganado el mundial, debido a la falta de variabilidad entre temporadas. Y no hablo de detalles como las animaciones que llevan años repitiéndose, hablo de problemas de base que hacen que una partida se vuelva monótona en poco tiempo. Para entender esto pongamos, por ejemplo, las mejoras del coche. Las mejoras en este juego consisten en aumentar puntos en su base de datos interna. Una mejora de motor consiste en hacer que la velocidad punta y la aceleración sean mayor, una mejora aerodinámica consiste en que el agarre sea mayor, y así de forma respectiva con cada apartado hasta completar el 100% de las mejoras. Es cierto que estas pueden fallar, pero el único castigo que recibirás es el de tener que volver a seleccionarla gastando un poco más de puntos, y esperar a que ésta se complete otra vez. Este sistema de árbol de mejoras fue una buena implementación para el juego cuando fue incluido en 2016, pero hoy en día se pueden hacer cosas bastante mejores que esto. Cuando en la vida real un equipo trae, por ejemplo, una mejora aerodinámica, esta no consiste en que de repente el monoplaza tenga más agarre. A lo mejor esta modificación está pensada para circuitos de baja velocidad, sacrificando la velocidad punta y el paso por curvas rápidas para beneficiar el paso por curvas medias y lentas. A lo mejor está pensada para que el coche sea más estable cuando se encuentre detrás del aire sucio de otro coche, o a lo mejor es una pieza que es más frágil al contacto pero al mismo tiempo pesa menos. Y todas estas variables no se ven reflejadas en el sistema de mejoras de Codemasters. Un sistema de mejoras que plantee las variables que acabo de mencionar harían que dos partidas se sintiesen distintas la una de la otra. De esta forma, no solo daríamos variabilidad a cada partida, sino que además tendríamos la posibilidad de que lo que se suponía que iba a ser una mejora terminase empeorando el rendimiento del coche y tengamos que volver a una pieza anterior, dándole más importancia a los apartados de I+D y alargando la vida de las mejoras para no tener un coche mejorado al 100% en la temporada 3 o 4. Y esto es solo una idea relacionada con las mejoras. Obviamente, esta idea se tendría que pulir, probar y ver si realmente mejora la experiencia. Pero a lo que quiero llegar es que hay una base importante del juego que se ha quedado anticuada, como las entrevistas, en la que tus respuestas no cambian nada dentro de tu partida. El sistema de rivalidades con tu compañero u otros rivales, que solo sirve para que te den unos pocos puntos extra para desarrollar el coche, o los cambios de reglamentación, que solamente hay cambios técnicos y que lo único que hacen es eliminar el desarrollo de piezas a no ser que gastes puntos en ellas. Y por mucho que lo intenten arreglar añadiendo parches, esos problemas de diseño base seguirán ahí. Y todos estos problemas, además de los que ni siquiera he mencionado, como por ejemplo el horrible sistema online que tiene, son el resultado de un problema aún mayor: la falta de competencia. Si no te gustaba World Grand Prix, aún te quedaba F1 Race. Si no te gustaba Grand Prix 2, aún te quedaba F1 Racing Simulation. Y si el juego de Electronic Arts de ese año no te convencía, todavía podías elegir el de Sony, o el de Geoff Crammon. Hoy en día solo tenemos un juego de F1 oficial. Si el juego actual de Codemasters no te gusta, no tienes otro juego de conducción con licencia para poder jugar. Es cierto que en otros juegos como Automovilista puedes correr con un F1 sin licencia, que en iRacing tienes algún que otro coche de F1 y que en Assetto Corsa tienes los mods más realistas posibles, pero no es lo mismo.
ya que estos juegos no te proporcionan los modos de juego que sí te ofrecen el de Codemasters. Además de que el público general no quiere tener que ponerse a descargar archivos para meterlos en carpetas y que después estos fallen por motivo X, y que tengan que estar aún más tiempo tratando de arreglarlo que conduciendo ese coche. Y esto hablando de usuarios de PC, ya que los usuarios de consola ni siquiera pueden optar a eso. Las licencias y la comodidad importan mucho para el público general. El grupo mayoritario solamente quieren sentarse, abrir el juego y ponerse a jugar. Y es por eso que muchos de ellos han seguido jugando a pesar de no estar del todo contentos con el juego, porque no hay otra alternativa, al menos no por ahora. Y eso Codemasters y Electronic Arts lo han exprimido todo lo que han podido, aunque puede que no les vaya a durar mucho más. Codemasters renovó la licencia de Fórmula 1 en el año 2019, desde 2020 hasta 2025, con posibilidad de renovarlo hasta 2026 y 2027 si cumplían con ciertos umbrales de rendimiento basados en las ventas. En Steam, F1 24 ha sido el juego menos vendido de la saga desde 2012 en adelante. Esto es peor aún cuando estamos comparando años en donde la F1 estaba en sus horas bajas con estos años recientes en donde ha vuelto a ganar popularidad. Y si bien es cierto que las cifras de 2020 y 2021 están infladas a causa de los estragos de la pandemia y que Electronic Arts ha empezado a sacar el juego en su propia tienda e incluirlo en su servicio de suscripción de pago, es innegable que los números de ventas han sufrido una bajada estrepitosa. 2025 será un año crucial para Codemasters, ya que será su último año con licencia si Liberty Media decide no renovarlos. Y viendo la caída en ventas antes mencionada, ¿qué motivo tendría la F1 de renovar con Electronic Arts? Es por esto que digo que 2025 será un año crucial, ya que si el siguiente título no rompe con la decadencia de sus predecesores, podría ser el fin de esta saga y el comienzo de otra por parte de la empresa que se haga cargo de la licencia. Y tengo la creencia de que F1 25 será un fracaso. Y para entender esto, tenemos que hablar del estado actual de la industria del videojuego. El videojuego, en comparación con otros medios artísticos, es muy joven. Sin embargo, en este corto periodo, ha tenido tiempo para pasar por etapas que a otros medios les ha llevado por lo menos varias décadas. Para entender de lo que estoy hablando, utilizaré el cine, solo de una forma muy breve. El cine, durante su etapa inicial, era visto como un simple medio de entretenimiento. No era visto de la misma forma que las artes clásicas, debido a que las primeras películas no distaban de ser obras de teatro grabadas, por lo que el dinero que generaba era bastante menor, pero con el paso del tiempo, el medio evolucionó y se emancipó del teatro gracias a sus cualidades propias, como la creación de los planos, la fragmentación del espacio, la introducción de la propia cámara en la acción, etc. Y es gracias a esto que el cine empieza a ser visto como un medio de expresión más importante, lo que empieza a generar una mayor atracción del público general y, al mismo tiempo, un aumento en las ganancias económicas de la industria. Estas ganancias dieron paso a que lo que antes era visto como algo inferior, ahora se llenase de empresarios, accionistas y toda clase de persona con dinero en busca de aumentar sus ganancias, lo que nos ha llevado a hoy en día, en donde las grandes superproducciones se han convertido en inversiones tan grandes de dinero que no pueden arriesgarse a intentar cosas distintas a las que ya saben que funcionan, por todo el dinero que hay involucrado en la creación de la misma obra. En el mundo del videojuego hemos experimentado algo similar en aún menos tiempo. Un medio que en sus inicios era visto solamente como una forma de entretenimiento, que empezó a ser visto con otros ojos cuando empezaron a destacar sus cualidades respecto a las de los otros medios, y que actualmente genera más dinero que el cine y la música juntas, lo que, de la misma forma que pasó con el cine, ha atraído el interés de inversores e interesados varios en aumentar sus ganancias mediante este medio. Hoy en día, hacer un videojuego grande supone una inversión tan importante de dinero, tiempo y recursos que no pueden permitirse arriesgar en sus títulos, tienen que apostar de forma segura. Y con esto no quiero decir que los juegos AAA o que el cine blockbuster no sean buenos o que no haya personas que quieran crear cosas originales. Lo que digo es que es en el juego independiente y en las producciones de menor tamaño en donde realmente veremos lo distinto, lo que experimente con conceptos nuevos y poco comunes. Obviamente tampoco estoy diciendo que si una empresa grande hace un juego mediocre haya que dejarlo pasar. Cuando hagan las cosas mal habrá que criticarlos, de la misma forma en la que lo estoy haciendo yo con este vídeo.
pero sí que es importante entender esto para saber el qué hay que esperar de las superproducciones, y que, al mismo tiempo, esto sirva para darle lugar a esos títulos pequeños que buscan traer algo nuevo o modernizar algún concepto que se quedó en el pasado, y entendiendo esto podemos volver a los juegos de F1. Muchas veces he visto bromas relacionadas a que en Codemasters no trabajan, por las pocas evoluciones que hay entre juegos y por la lentitud de sus actualizaciones, como los coches de Fórmula 2 que llegan tarde todos los años. Sin embargo, el problema de esta lentitud no tiene que ver con los propios trabajadores, sino con el poco tiempo que tienen para crear un juego. Como ya expliqué antes, hacer un juego AAA requiere muchos recursos, como el dinero o los trabajadores, pero el recurso más importante de todos es el tiempo. Tú puedes tener una empresa multimillonaria con cientos de trabajadores experimentados a tu disposición que si te dan solamente un año para terminar el proyecto, considerarás un éxito rotundo que tu juego sea mínimamente jugable. Dentro de Codemasters tienen dos equipos, uno que trabaja para los juegos pares y otro para los impares. Aún así, 2 años de trabajo para crear un juego desde cero sigue siendo imposible. Es por esto que tienen que recurrir a usar los juegos de años anteriores como base para su siguiente juego. Y si a esto le sumamos un motor gráfico que no da para más, tenemos la fórmula perfecta para el fracaso. Cuando digo que usan la base del juego anterior, me refiero principalmente al código del juego. En los juegos que cuentan con entregas anuales lo suelen hacer así para ahorrar tiempo, pero también genera un problema a largo plazo, ya que termina generando lo que en programación se conoce como un código espagueti. No es broma, se llama así. Explicado de forma simple, es un término que se usa para referirse a un código mal estructurado. Esta mala estructuración viene a raíz de querer usar el código de un juego anterior añadiendo características que antes no estaban, haciendo que de la misma forma que un plato de espaguetis, todo se termine enredando entre sí. Es por esto que cada vez que sacan una actualización arreglando algo, aparece un nuevo bug que antes no estaba. Algunos de estos problemas son relativamente fáciles de arreglar, no representan más de un par de líneas de código, si no tenemos en cuenta la posibilidad de que aparezcan otros bugs en cuanto esas líneas sean tocadas por culpa del código espagueti. Pero eso necesitaría tener a testers probando el juego y enviando informes a los programadores, que estos se encargan de solucionar los problemas, volver a enviar el juego a los testers y que estos confirmen que los errores se han solucionado. Pero todo eso requiere tiempo del que no disponen, y al final son los usuarios los que se terminan convirtiendo en los testers. F1.25 se supone que tiene que ser un juego que lo cambie todo, pero si la forma de trabajar sigue siendo la misma, nada va a cambiar ahí dentro. No va a haber un proceso de desarrollo profundo y por lo tanto los cambios seguirán siendo mínimos, porque no hay tiempo para más. De hecho, según rumores que han salido mientras escribía el guión de este vídeo, Electronic Arts planearía convertir la saga en un juego como servicio. Un juego como servicio consiste en un tipo de juego diseñado con la idea de que sus jugadores se mantengan jugando el máximo tiempo posible, mediante eventos y misiones temporales, recompensas por entrar a jugar todos los días, pases de temporada, etc. Con el objetivo de que terminen pagando por microtransacciones, ya sean por objetos cosméticos como skins, banners y otras decoraciones, hasta objetos que lleguen a modificar la experiencia de juego, como las cartas de jugadores del FIFA. Y es algo que no me sorprende. En los últimos años hemos visto algunas adiciones al juego que ya predecían que algo así podía pasar, como Podium Pass o F1 Live, y con la bajada de ventas de estos últimos años, tendrían que buscar más formas de poder monetizar este juego. Ya ha quedado claro que las entregas anuales han hecho más mal que bien para la saga de F1, y si una empresa con la experiencia de Codemasters, con el apoyo económico de Electronic Arts por detrás, no han podido soportar un título anual, ninguna empresa va a poder hacerlo. Siento que el formato ideal para la saga sería el que ya hemos visto en otros juegos, como por ejemplo Assetto Corsa Competizione, el juego oficial de las competiciones de GTs. Este juego salió en 2018, y desde entonces han ido actualizando los coches año tras año, además de añadir nuevas categorías y circuitos mediante DLCs de pago. De esta forma tendríamos actualizado los coches año tras año y también veríamos una evolución real entre cada juego. Para el consumidor es ideal, pero hay un problema. Hacerlo de esta forma genera menos dinero que convertirlo en un FIFA. Durante estos últimos meses he visto muchos creadores de contenido de la comunidad, ya sean creadores dedicados únicamente a los juegos de F1 o al sim racing en general, dando sus opiniones respecto al estado actual del juego, hablando sobre los bugs,
la jugabilidad, los modos de juego, etc. y sobre qué cosas cambiarían del mismo. Y me parece bien que lo hagan, ya que lo que digan ellos se va a escuchar más que lo que diga cualquier otra persona. Pero también hay que tener algo en cuenta. Electronic Arts no quiere escuchar. Las opiniones no le importan. Lo único que les importa es la cantidad de dinero que generan a final de mes. Es por esto que, pese a que todo el mundo se pueda quejar de juegos como FIFA por sus microtransacciones, si al final del año el modo Ultimate Team genera más de 1.500 millones de dólares en ingresos, no hay opinión que valga. Si Electronic Arts mantiene la licencia de F1 más allá de 2025, la saga de F1 se terminará convirtiendo en eso. La única forma de salvar esto es que el F1 sea un fracaso tan grande que Liberty decida no seguir con Electronic Arts, y que la licencia pueda pasar a mano de otra u otras compañías, o que por lo menos Electronic Arts recapacite y se vea obligado a hacer cambios reales en el juego. Para entender esto mejor, voy a poner un ejemplo que ocurrió hace unos años con otro juego de Electronic Arts. En el año 2017 salió Star Wars Battlefront 2, una secuela muy esperada por los fans que, a principios de noviembre, tuvo un periodo de acceso anticipado para quienes habían comprado la versión deluxe. Los jugadores que pudieron experimentar el juego antes que nadie, pudieron probar los nuevos mapas, modos de juego y el nuevo modo historia. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta del gran problema que tenía este juego. El juego estaba plagado de microtransacciones, sistemas de progresiones por cartas y loot boxes, que iban desde artículos cosméticos hasta artículos que modificaban la partida, como fue el caso de los héroes. Un usuario de Reddit hizo el cálculo para ver cuánto tiempo tardarías en poder desbloquear a los héroes bloqueados que había de salida, dando como resultado que para poder desbloquear un solo personaje tenías que jugar durante aproximadamente 40 horas. Esto sin contar con el tiempo de las cinemáticas, las pantallas de carga, etc. Y si querías desbloquear todo el contenido del juego, tendrías que jugar aproximadamente unas 4500 horas, aunque esta no era la única forma de conseguir a los personajes. También podías pasar por caja y reducir ese tiempo, concretamente 11 veces más rápido que jugando al juego, al módico precio de aproximadamente $2000. Obviamente desencadenó una lluvia de hate hacia Electronic Arts, quienes respondieron diciendo que el motivo de tener que grindear 40 horas para poder jugar con Darth Vader era para brindarles a los jugadores una sensación de orgullo por desbloquear diferentes héroes. Esa respuesta se convirtió en el post de Reddit con más votos negativos de la historia. Actualmente cuenta con 660.000 votos negativos. Pero esto no se quedó solamente en una opinión negativa, sino que, en toda la comunidad, se pusieron de acuerdo para boicotear el juego, dándole críticas negativas en todos lados y haciendo campaña para no comprar el juego, o para devolverlo en caso de que lo hubiese reservado con antelación. Electronic Arts terminó reduciendo las cantidades, haciendo que desbloquear un personaje solo costase unas 10 horas, aunque el boicot había hecho tanto ruido que el juego ya había quedado marcado negativamente tanto para la propia comunidad como para las personas de fuera, y tardaron años en poder recuperarse de ese golpe. Además de que se convirtió en uno de los principales soportes en la regularización de las loot boxes como apuestas en los videojuegos. El videojuego ha evolucionado hasta ser lo que es hoy en día, y los juegos de F1 no están exentos a la norma. Obviamente cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, pero creo que lo mejor que puede pasarle a la saga de F1 es que Electronic Arts pierda la licencia o que por lo menos deje de tener la exclusividad de la misma. Es por esto que lo único que espero de F1 25 es que sea un fracaso igual o mayor que el de este año, y esto no depende de nadie más que de nosotros mismos. También quiero aprovechar estas conclusiones para decirte que apoyes a los proyectos independientes y a todas esas producciones que para el público promedio pasan desapercibidas por no tener el renombre, el marketing o las licencias oficiales que sí tienen los AAA. A lo mejor el contenido que estás buscando ya existe en otro sitio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy haciendo cambios en el canal, centrándome en dejar de hacer vídeos de entre 10 y 15 minutos para hacer ensayos más largos. Si quieres apoyar mi contenido, dale like, suscríbete si no lo estás y échale un vistazo a los miembros del canal. Yo sin nada más que decir me despido. Un saludo.